En la tradición oral de México, los peores horrores no llegan en medio de la niebla o de la noche, llegan con el sol en la espalda, en pleno día, disfrazados de lo mundano. Son visitantes que perturban el orden con su sola presencia. La historia que van a escuchar sí sucedió, es una de esas irrupciones. Yo la escuché de mi abuelo, don Arturo, un hombre de campo. Sus manos solo conocieron el arado y la verdad. Si don Arturo contaba algo, no era un cuento, era un testimonio. Y su testimonio más escalofriante se desarrolló en El Suspiro, un rancho pequeño en Jalisco, en el año de 1987. No se trataba de un fantasma que asustaba, se trataba de un hombre que, al llegar, parecía haber robado la suerte del pueblo. Mi abuelo me lo contó, después de la cena, con la luz de una bombilla. Me dijo, el viajero no trajo el futuro, trajo el silencio de lo que debió ser. El Suspiro en aquellos años era un pueblo bendecido, las cosechas eran prodigias, la gente vivía tranquila y el río nunca se secaba. Eran finales de agosto, la época de la promesa, cuando el maíz estaba a punto de reventar de granos. Fue entonces cuando apareció el forastero. No llegó en un autobús, ni en un caballo. Mi abuelo me dijo que simplemente lo vio en el camino de tierra que lo llevaba al pozo principal, caminando con una calma antinatural. Lo primero que alertó a mi abuelo fue la ropa. Era un traje, no era de manta ni de lana, era algo sintético, gris. Un gris tan liso, sin una sola mancha de polvo o arruga, que parecía dibujado sobre él. Me dijo mi abuelo. Los pantalones y la chaqueta eran perfectos, los zapatos rígidos y negros, no recogían ni una mota de tierra, parecía recién salido de un molde, no de un camino. Mi abuelo, don Arturo, que era un hombre de buen corazón, se acercó a ofrecerle agua y posada. Buenas tardes, amigo, se ha perdido. Aquí estamos a horas de la carretera principal, le dijo mi abuelo. El forastero se detuvo, era alto, delgado, y su rostro era singularmente anónimo, sin barba, sin cicatrices, sin la marca del sol. Lo más frío eran sus ojos, de un color indefinido, que miraban a mi abuelo como si estuviera descifrando una ecuación compleja. No estoy perdido, señor, respondió el hombre. Su voz no era nasal ni gutural, era plana, una cadencia que no conocía la emoción. Estoy ajustando. Permítame quedarme cerca de la quietud, estoy de paso. Cuando mi abuelo le preguntó su nombre, el hombre guardó silencio, un silencio tan profundo que mi abuelo sintió que el tiempo se había detenido. Por eso, en El Suspiro, solo se le conoció como el Silente. Le ofrecieron el viejo cobertizo de la iglesia para que durmiera. El Silente aceptó sin una sola palabra de agradecimiento o de protesta. Solo se sentó en el atrio, inmóvil, mirando el horizonte. Nunca se le vio comer o beber, y aún más extraño, nunca durmió. Mi abuelo se acercó al tercer día para llevarle un plato de caldo. El hombre lo rechazó con un leve movimiento de la barbilla. Usted no huele a nada, amigo, le dijo mi abuelo confundido. El Silente respondió con esa voz sin eco. El tiempo tiene poco residuo, señor. Por eso puedo pasar desapercibido. La presencia del Silente fue la señal. A la semana de su llegada, los infortunios golpearon al pueblo con una precisión quirúrgica. Primero, el clima. El sol se volvió un infierno, mientras los pueblos vecinos tenían lluvias regulares. El Suspiro se secaba. No fue una sequía normal. El maíz, que ya estaba alto y lleno, se retorció y se quemó en cuestión de 3 días. Mi abuelo perdió la cosecha entera. Los tallos estaban negros, secos, pero no por falta de agua, sino como si el tiempo se hubiera acelerado solamente para ellos. Luego, la desgracia personal. La hija de doña Candelaria, una mujer muy devota, se enfermó gravemente de algo de lo que los curanderos no pudieron nombrar. La niña tenía pesadillas, despertaba gritando y hablaba de un hombre gris que le señalaba un camino en el aire.
El doctor del municipio, un hombre de ciencia, dijo que nunca había visto una fiebre tan extraña. Parecía consumir la vitalidad de la niña sin causa aparente. Mi abuelo, por su parte, encontró su mejor yunta de bueyes muerta en el corral. No habían heridas, no había enfermedad, simplemente la vida se los había agotado. El veterinario desconcertado solo dijo: «Señor Arturo, estos animales tienen la edad de un siglo por dentro». En cada incidente, la gente recordaba la presencia de El Silente. Cuando la niña de doña Candelaria se enfermó, El Silente estaba sentado en la plaza observando el camino a la casa de la niña. Cuando mi abuelo encontró a sus bueyes, El Silente había pasado la noche en el cobertizo que daba al corral. Parecía que El Silente no causaba la mala suerte, la estaba atrayendo. Estaba drenando la fortuna y la vida del pueblo, no como un castigo, sino como una herramienta para ajustar algo en su propia existencia. La ropa del Silente, mi abuelo notó, ahora ya no era tan perfecta. Tenía una leve patina, un polvo muy fino y gris, que no era de la tierra de El Suspiro. Era como si la desgracia del pueblo se hubiera pegado a él, estabilizándolo. La gente se organizó llena de miedo. El comisario, don Prisciliano, se acercó a El Silente con un rifle y le exigió que se fuera. El Silente no se levantó, solo miró al rifle. «Si me voy ahora, esto se desajusta», dijo con su voz plana, «y el precio que han pagado lo pagarán de nuevo». Don Prisciliano, un hombre sin miedo, regresó temblando. «No es un hombre», le dijo a mi abuelo, «es un agujero que habla». Sentí que el tiempo se me iba por los dedos. La tensión duró un mes de terror y sequía, hasta que la desesperación estaba al punto de estallar en violencia. La gente que ya había decidido quemar el cobertizo, pero en una mañana El Silente había desaparecido. Mi abuelo, aliviado y asustado, fue al cobertizo. Estaba vacío, no había huellas, no había nada. Lo único que quedaba era la marca en la pared de la iglesia, una mancha pálida y gris en el adobe, justo en donde se había sentado. Una cicatriz que parecía haber sido quemada por un tipo de energía invisible. El pueblo respiró, y como si se hubiera roto un hechizo, la lluvia llegó ese mismo día, una lluvia suave que curó la tierra. La niña de doña Candelaria mejoró lentamente, aunque su mirada se quedó con un tinte de miedo permanente. Yo crecí con esta historia como una leyenda de advertencia, hasta que, hace unos 5 años, volví al Suspiro para encargarme del rancho. Esa noche había estado en el municipio cerrando un negocio importante. Había ganado, y para celebrar, tomé unas copas de tequila. No hasta caer, sino hasta que el mundo se siente ligeramente fuera de foco, suficiente para que lo imposible parezca probable. Conduje de regreso por el camino de la herradura, las luces de mi camioneta cortando la oscuridad. Al pasar por la iglesia, en el atrio, lo vi, sentado allí, sin moverse. Estaba El Silente, el mismo traje gris sin arrugas, el mismo pelo pulcro, la misma postura erguida. Era medianoche. Mi corazón se paralizó. Frené de golpe, levantando una nube de polvo. «Es la bebida», me repetí con la voz ahogada. «Es la sugestión de la leyenda de mi abuelo». Me bajé de la camioneta. El silencio era total. Los grillos no sonaban, solo mi respiración. «Oiga, ¿se encuentra bien? ¿Necesita algo?», pregunté, sintiendo que la lengua se me pegaba al paladar. El Silente no se movió, no habló, simplemente levantó su mano y me señaló. Miré hacia donde apuntaba, hacia el viejo corral de mi abuelo, y allí, bajo la luz fantasmal de la luna, vi algo que me rompió la lógica. Mi camioneta, la misma que acababa de conducir, pero totalmente destrozada. Su lámina estaba doblada, el parabrisas roto y la cabina carbonizada. Parecía que había sido abandonada allí tras un accidente fatal hacía décadas. Regresé la mirada al Silente. Sus ojos claros y sin reflejo me miraban, pero no con maldad, sino con una curiosidad fría, como si estuviera comparando dos versiones de la misma fotografía. En ese instante la borrachera se esfumó. El miedo me drenó el cuerpo, dejándome ligero e histérico.
Volví a la camioneta, arranqué y no miré el espejo, pero ya era tarde. Él ya me había marcado. Desde entonces, el silente es mi sombra. Ya no bebo una gota de alcohol, pero él se me aparece en los momentos de baja guardia, en la periferia de mi visión. Lo veo en las terminales de autobuses, un hombre de traje gris mirando las llegadas y salidas con su rostro vacío. Lo veo en la multitud del mercado, siempre en la esquina de un evento, observando. Y cada vez que lo veo, me golpea la mala suerte. Una neumonía grave que me mantuvo en cama al borde de la muerte. Un robo que me dejó sin ahorros. Accidentes menores que me dejaban incapacitado temporalmente. Yo no estoy viviendo la mala suerte. Siento que él está activamente sacándola de mi futuro para estabilizar su presente desconocido. Él está usando mi vida como el campo del suspiro. La vez más aterradora fue hace 6 meses. Estaba en la sala de un hospital por un golpe en la cabeza. Me desperté a mitad de la noche. La luz azul de la calle entraba por la ventana y en el rincón más oscuro estaba él, el silente. Se acercó a mi cama. Su traje gris parecía un poco más desgastado, como si hubiera viajado mucho últimamente. Y entonces me susurró, con esa voz plana, sin eco y sin boca: el equilibrio es costoso. Has vivido una vida demasiado estable. Se necesita esa energía. Gracias. No me hizo daño físico, pero el terror me dejó sin habla. Supe que era la última vez que lo vería de forma tan clara, que su ajuste estaba casi completo. Ahora vivo con la certeza de que mi presente es un favor que él me está haciendo, un préstamo de tiempo. Cada día, cuando me siento a trabajar o a cenar, siento ese frío particular que no es de la temperatura. Es la sensación de que mi vida está siendo observada por alguien que no pertenece a mi siglo. Y a veces, en el silencio de la noche, juro que puedo oler la misma cosa que mi abuelo describió: el terrible, absoluto olor a vacío. Y sé que el silente ya tiene mi boleto para su próximo ajuste. Espero la historia haya sido de tu agrado. No olvides dejar tu like, tu comentario y, si no es mucha molestia, tu suscripción. Te agradecemos que hayas visto hasta el final del video. Recuerda seguirnos en Spotify, así como también en la página de Facebook. Recuerda ver bien, donde nadie escucha. Y esto fue Oscuridad Integrada.